de dedicar, porque sin esa fuerza uno podría fallar. En el caso de, en el caso de guardar el Shabbat, se refiere a que en 6 días tengo yo para hacer lo que yo me gusta hacer, trabajar, disfrutar, en fin. Pero cuando llega el Shabbat, descanso. Y descansar significa cualquier movimiento, inclusive de la mente, como planear, como estar pendiente de que tengo que ser el domingo. Todo eso se suspende. No hay ningún movimiento de las manos ni del cerebro. Entonces, eso es lo que hace descansar. Y al momento que descansamos, el Creador toma todas las situaciones de nosotros y Él las resuelve para que al comenzar el primer día de la semana ya estén a veces resueltos los problemas. Y es algo milagroso que uno lo ve, como iniciamos un Shabbat a veces con una situación incómoda que tenemos, nos olvidamos de eso, dejamos que el Creador asuma la decisión que Él decida. Y el domingo, a veces el sábado en la noche, el domingo en la mañana, ya está resuelto, ya se acabó todo, no hay ningún problema. Y eso es porque dejamos que el creador se encargue de esto. Esto no es fácil, cuesta mucho hacerlo. A muchos nos ha costado mucho tiempo, años inclusive, entender que el Shabbat cubre todo y el Shabbat es la ordenanza que el creador dice para que uno descanse en él. Así como un padre le dice a su hijo, no te preocupes, vete y mañana platicamos. Y el hijo se va tranquilo a dormir pensando, no, pues mi papá lo va a arreglar. Así es la energía que debe existir. Completa decisión para que el creador tome las cosas en su camino. Y es una belleza porque a veces uno está preocupado por cosas pesadas, decisiones que hay que tomar, o ya se tomaron decisiones y ahora viene el movimiento físico de actuar, de moverse. Y ahí donde viene el Shabbat, y el Shabbat cubre toda esta fuerza. Y nos ayuda a hacer todo, porque es una energía que nos ayuda a comprender todo. Me voy a brincar porque siguen muchos detalles de la parashá que están escritos. Voy a brincar hasta el capítulo 10, creo que es el 10 del Zohar, que habla no, el capítulo 11, que habla del becerro de oro. Capítulo 11. Y nos dice que cuando Moshe salió, se juntaron personas que venían de diferentes tribus, desde allá del norte, Etiopía, toda esa parte. Había mucha gente que comenzó a venirse con Moshe. Y todos, más los egipcios, toda esa gente era mucho, eran bastantes. Y Hashem le dijo, ¿para qué traes a esta gente? Y Moshe le dijo, es que quieren conocerte y quieren honrarte con sus mandamientos. Hashem no le dijo más, dijo, bueno, es tu decisión. Porque aquí hay una explicación muy amplia que el Arizal lo habla sobre por qué Moshe aceptó a esta gente. Cuando uno va a hacer un trabajo grande, pues se rodea de gente amistosa para que tenga éxito lo que estamos haciendo. No traemos gente que piense diferente o que actúe diferente, porque nos va a complicar la vida. Entonces, Moshe hizo lo contrario, o sea, se trajo gente que no era afín al pueblo de Israel y había una clara inclinación hacia la idolatría. Y eso lo hizo, dice Larizal, que lo hizo porque el alma de Moshe todavía no había terminado de hacer tikkun de sus correcciones.
y había una porción de él, de Moshe, que no había sido corregida, y eso representaba al pueblo de los seres Rab. Por eso los trajo, porque de esa manera él podía limpiar todo este trabajo y a terminar con un alma completa. Ahora se les puso Eres Rab. ¿Por qué Eres Rab? Porque la palabra, literado exactamente como dice, significa gran anochecer, gran anochecer. Y así se les llamó a los seres Rab, que eran gente que no estaba con Hashem. Y, y estos seres Rab trabajaban, casi la mayoría eran gente que le gustaba la hechicería y la brujería, todo este tipo de trabajos, y hacían este trabajo. Ahora, y cuando uno estudia Kabbalah y se da cuenta de algunas cosas, se da cuenta que a veces hay gente aparentemente mala que actúa de una manera este, desconocida, pero es porque el alma que tiene es una gran alma y esta gran alma necesita un estímulo fuerte para poder entrar a la luz. Entonces busca la luz por otro lado y por eso toma la decisión de unirse a una fuerza equivocada. Está como personas que yo soy uno de ellos que le gusta manejar muy rápido. Y sabe uno que cualquier momento, si Hashem lo dispone, se me va a atravesar alguien, voy a chocar. Entonces, pero aún así, el estímulo que me da de correr es una energía que me inyecta a la sangre y me siento emocionado. Y esa energía es la que buscaban los seres rap. Por eso se fueron por el lado oscuro, para hacer conexión con el Creador. Y de esa manera poder entender a Moshe y ser como Moshe. El objetivo de ellos era ser como Moshe. Entonces viene el momento en que comienzan a trabajar. Los seres rap trabajaban eran 6 horas y media desde el amanecer. Normalmente en Kabbalah tomamos las 6 de la tarde o las 6 de la mañana como punto de referencia. Entonces sería a las 6 de la mañana comenzaban ellos a trabajar, perdón, comenzaban ellos a contar, porque tenían que llegar a las 6:30, que sería el mediodía, para hacer los trabajos de hechicería. Mientras que a Moshe, en cuanto comenzaba el amanecer, el alba, él comenzaba dedicándole a Hashem todas sus oraciones, todo su trabajo. Entonces había una fuerza muy fuerte que estaba en el amanecer, en la fuerza de Gesed, que Moshe la aprovechaba para poder hacer todo este trabajo y poder tener una conexión fuerte con el Creador y al mismo tiempo tomar las decisiones, las mejores decisiones, tomarlas con la gente de que estaba manejando. Pero también hay otro grupo que se les llama los grandes magos, que ellos comenzaban a las 9:30 horas después de amanecer, que sería como las 3:30. 3:30 ellos comenzaban a hacer brujería. 3:30 es un parteaguas que se toma para hacer minja y es muy bueno estar pendiente de esta hora porque después de las 3:30 uno puede aprovechar para hacer minja porque ya entraron los magos a hacer su trabajo, ¿no? En todo el mundo, todo el planeta. Y entonces esta gente trabajaba hasta toda la noche, entraba la noche y seguían trabajando, seguían haciendo acciones. Y am, entonces llegó el momento de que de que no bajaba Moshe. Subió,
Les dijo que iban a estar 40 días, 40 noches, y iba a bajar. Subió. Y los seres raros comenzaron a decir, ya pasaron las 40 horas, los 40 días y 40 noches. Y no hay una señal de que Moshe esté vivo. Y entonces, pues vino la preocupación y vino la declaración de estos magos. Allí hay que notar que hay dos magos que eran los nietos de Balaam, el papá de Raquel. Y eran hijos de Bilam, que más adelante lo vamos a ver. Entonces eran grandes magos también, sabían cómo trabajar. Y, y le dicen esto a Aarón y le dice, haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Es bien curioso cómo miraban ellos la vida diaria, ¿no? Porque la columna que tapaba el sol y les daba como una refrigeración en el desierto, llegaba solamente hasta los hebreos. Después ellos que vinieron al final, no les tocaba la sombra. En la noche también, la luz estaba ahí, pero no les tocaba. Entonces ellos sufrían mucho con este aspecto de que no somos contados y no recibimos este tipo de fuerza. Entonces, como ellos estaban apegados al nombre de Elohim, no con el Yuke Bajei, entonces le dijeron a Aarón, haznos dioses. O sea, haznos un Dios que vaya enfrente de nosotros y que nosotros lo reconozcamos, sabemos quién es. Y ese va a ser nuestro Dios que va a ir enfrente de nosotros. Fue algo muy curioso porque todo lo que estaban haciendo estaba ya diseñado, planeado por ellos. Y cuando dicen esto, entonces Aarón no le queda más que decir, "Pues tráiganme oro de los aretes, ¿no?" Comienzan a hacer el movimiento, ya habían pasado horas. Y Aarón sabía que iba a regresar Moshe, que en cualquier momento bajaba y ya estaba ahí. Porque aquí hay dos versiones. Una versión es que vieron subir a Moshe, pero hasta que llegó arriba comenzó el conteo. Hay otra versión que es la versión de la luna. O sea, nosotros manejamos la luna y nos manejamos por la luna, de modo de que el conteo comienza en la noche. El día comienza en la noche, no en la mañana, ni a las 12 de la noche. Entonces, ellos tenían otro conteo, de modo que les daba 6 horas menos. Y estas 6 horas menos, Hachel lo hizo adrede porque si hubiéramos, o sea, la mayoría de los que estábamos ahí, hubiéramos aceptado esperar más tiempo, hubiéramos corregido esa parte de que no tuvo Adán cuando comió del fruto prohibido, porque no se esperó. Hashem le dijo que no comiera, pero el fruto iba a ser entregado en Shabbat. De modo que comió antes de Shabbat y por 6 horas perdió. Ahora el pueblo estaba otra vez así, en 6 horas de diferencia entre bajar y no bajar. Ya el pueblo desesperada que quería hacer otros dioses. Eso nos dice la capacidad que tenemos de tronar los dedos, de andar acelerados, de impacientes. Y eso nos lleva a veces a estar inseguros. Pero la paciencia es uno de los requisitos más importantes para el estudio y la comprensión de la Torá. Ser impaciente no nos lleva a nada. Entonces, 6 horas y ellos estaban acelerándose. Y cuando vieron que el tiempo se estaba acabando, porque sabían que si entraban, si pasaban de las mediodía en adelante, iba a entrar para ellos otro día. Entonces, y comenzaron a jalar los aretes de las mujeres para que hicieran la bolsa de oro. Eso hizo que las mujeres sangraran y la sangre de sus orejas quedara en los aretes, de modo de que era más fácil hacer un trabajo de brujería con esa sangre que ya estaba ahí.
este movimiento fue muy rápido porque ellos estaban acelerados a hacerlo para que, no llegaran a las 9 horas, porque entonces entrarían los otros magos. Y hice unas notas, siempre hago notas para los temas. Mm. Entonces los Rab separaron el oro en dos bolsas. Una bolsa tenía 2 tercios, o sea, era la más grande, y la segunda era menos, era un tercio solamente. Y en la segunda bolsa llevaba el hechizo. Y allí iba una placa que Moshe la lanzó al río, al Nilo, cuando andaban buscando a José, porque José lo habían enterrado en el Nilo y nadie sabía dónde estaba, hasta que una niña de la tribu de Asher le dijo a Moshe que estaba en el Nilo, pero no sabían exactamente dónde. Entonces Moshe hizo una placa de oro con el nombre de Yud-Kei Vah-Hei y le puso, levántate toro, porque así le decían a José, toro. Y la lanzó al Nilo y le gritó, levántate toro. Y en ese momento se levantó el sarcófago y ya lo jalaron, se lo llevaron. Esa placa estaba en la segunda bolsa y vienen todos los detallitos de coincidencia, porque viene la creación de un toro, de un becerro. Entonces, cuando Aarón toma la primera bolsa, la toma de las manos de los malosos y no la deja en el piso ni en otro mueble, la sostiene él con la mano. Lo que estaban buscando los seres Rab es que el trabajo que estaban haciendo necesitaban que hubiera una fuerza de Geser en el movimiento y Aarón se las podía dar. Entonces, al momento que Aarón toma la bolsa y se queda con ella, en ese momento entra la segunda bolsa con la placa y ellos mismos dicen, levántate, toro. Y entonces dice que al momento que eso pasó, a Aarón toma las dos bolsas y le pone como una, como una cortina, una tela. Los cubre, como queriendo decir que no vean. Y al momento que hace este trabajo, termina el trabajo de los brujos y la materia del oro comienza a trabajar. Y ahí viene la creación de este becerro. Ahora, el becerro no era un becerro perfecto, bonito, era un becerro que tenía combinaciones de todo tipo de animales, de chivo, de cabeza, de orejas, de patas, de todo, tenía diferentes tipos de animales, porque no era un animal puro, era un animal impuro. Y, otro detalle también curioso es que los seres Rab habían escuchado en el Sinaí que ellos mismos dijeron, no tendremos otros dioses, otros Elohim. No tendremos otros Elohim. Ellos mismos dijeron también. Y ahora el oreja que está, el oído que oyeron, les quitan esto para dárselo a crear un ídolo. Y este ídolo, como sabemos, lo primero que hace es bajar la cabeza y comenzar a comer hierba. ¿Por qué comenzó a comer hierba?
porque los hijos de Bilán sabían que estaba el alma de, de Labán, estaba en la hierba. El alma de Labán estaba en el mundo vegetal. Y entonces, si come un animal, come la hierba, eleva el alma del muerto que está ahí, lo eleva al nivel de animal, porque ese es su trabajo. Todos vamos compartiendo, tenemos que compartir. Entonces, al momento de hacer este movimiento, el alma de Balaam subió a nivel del animal y después de comer comenzó a profetizar. Habló, habló y profetizó que había muerto. Y les mostró arriba del monte Sinaí el cuerpo de Moshe. Y la gente pensó que era cierto, pensó que era verdad todo eso. Entonces viene ya lo que sabemos, viene que baja Moshe con las tablas, se le caen o se las empezadas, y además no eran tablas, era una tabla nomás, una tabla cuadrada. En las películas salen así con curvas, no, era una tabla cuadrada. Y esa tabla, al perder las letras, el valor de las letras se convirtió en una tabla de piedra. Y el pesar de la piedra, pues era pesado y entonces se le cae. Al caerse se quiebra en dos partes y esas son las dos partes que él baja quebrada con los dos tramos de la tabla. Pues viene la limpieza que hay que hacer y para eso les da agua con el animal de oro pu- pulido, desbaratado en polvo, lo mezcló con el agua y se le dio a tomar a todos los que estaban ahí. Todos los hombres que estaban ahí, tenían que tomar. Y de esa manera se detectó quiénes eran los que estaban ya comprometidos con la brujería. Y comenzaron a morir, murieron rápidamente. Entonces, el Sujar nos dice que, que el error que cometió Aarón es que tomó directo de las manos de las personas en la combinación de esta hechicería. Y no lo arrojó al suelo, no lo bajó al suelo, sino se quedó con él cargando esto. Y por último, lo cubrió con una tela, como diciendo, no, no, no vean lo que está aquí. Esas tres maneras hace que funcione en este caso este tipo de brujería. Y el Zohar nos enseña también que hay que tener cuidado. Así como cuidar el contar, ya sabemos que no debemos de contar. Y si contamos, debemos de tener una idea de que no es mucho o no es poco, sino simplemente contar algo viendo lo que estamos viendo, o sea, sillas, mesas, lo que sea, y contamos, sin ponerle la atención en para qué, en cómo, y mucho menos pensar en que esto me va a dar valor. Entonces, de esa manera se cuenta y no hay daño posterior. En el caso de recibir algo, y eso es muy importante porque uno percibe la gente a veces que trae algo, desde un regalo, un café, algo que trajeron y te lo quieren regalar. Hay que tener mucho cuidado porque no hay que recibirlo directamente, inclusive ni el dinero. A menos que la persona sea conocida, sí los recibimos de mano. Pero si no es conocida, nunca debemos recibir directamente las cosas. Deben de ponerse en la mesa, en una silla, pero nunca recibirlas. Y lo peor de los casos es que no me queda más que recibirlas, la tomo y la dejo en la mesa o la dejo en la silla. Y así se rompe el primer movimiento. No hay más acciones que ocurran.
El otro es que no debemos de ocultarlo. A veces me da hasta risa hombres que reciben dinero y rápidamente se lo guardan, ¿no? Así con una velocidad que quieren guardar las cosas. Como que no quieren que vean que recibieron dinero o le pagaron algo y lo cuentan y luego lo guardan. O sea, eso está mal, muy malo. Atraen a las fuerzas de oscuridad. ¿Hay preguntas? Sí, vale. ¿Qué tan malo es practicar, tener ese tipo de prácticas en el judaísmo? ¿Cuáles? La brujería. No, pues está prohibido. Acuérdate que la Torah dice que los brujos y los hechiceros deben de morir. Entonces, antiguamente los agarraban y los mataban a pedradas. Todo Mm. está prohibido. Actualmente no podemos apedrear a nadie, pero ya sabemos que la persona que hace eso solamente lo presentamos ante Hashem. Esta persona está haciendo actos de brujería, está haciendo actos de hechicería. Hashem, encárgate de él, ¿verdad? Que lo premien sus obras, no por sus defectos. Hay gente que dice que lo premie porque, que lo castigue porque está haciendo malo. No, debemos de pedir que lo premien por sus obras. ¿Cuáles obras buenas tiene? A lo mejor tiene una, a lo mejor no tiene nada. Entonces, así es como debemos de hablar. Muy bien. En el caso de que se practique eso por ignorancia y luego comienza uno a estudiar lo que estamos estudiando, ¿se puede eliminar eso? Sí, sí. Haces una techubá. Si tienes un amidbe o el mar, te metes al mar, rompes con la muerte, porque es un proceso de muerte. Hay que romper todas las cáscaras de muerte. Mm. Y ya después que salgas, un Shema Israel, y le pides a Hashem perdón por lo que en tu vida pasada fuiste, y ya, comienza nueva vida. O Por sea, ejemplo, si se ha practicado por mucho tiempo, aunque estudie uno, ¿ese mal lo persigue a uno o no? no, no, no. Si tú haces ese ritual, ya se acabó todo. Rompes con toda la muerte. Ah, muy bien. No hay nada que te va a seguir, a menos que tú lo jales, porque ese es otro error. Hay gente que se acuerda y dice, no, pues yo es que antes hacía esto y hacía calle, y comienza a practicar. Eso hace que la fuerza negativa venga a través a la vida de la persona. Y ya no se lo puede quitar porque ahí está. Lo volvió a traer todo lo que tiró a la basura, se lo vuelve a traer. Entonces, por eso el procedimiento es sencillo, porque hace que cualquier persona lo pueda hacer. Inclusive Mm. hay judíos que hacemos o no hacemos algo bueno, y cuando viene Rosh Hashanah y Yom Kippur, tenemos que pedir perdón, tenemos que limpiar todo. Entonces ahí tenemos que hacer ¿qué? Pues hacer una teshuvah, grande teshuvah, y meternos en una mizbe. Si no hay una mizbe, irnos al mar y meternos completamente. De esa manera se acabó todo el problema. Mm. ¿Ok? Cuando se estaba haciendo ese becerro de oro, eh, se estaba desafiando a Hashem. ¿Cuál es? ¿Cuándo qué dijiste? Cuando se estaba haciendo el becerro de oro, pues, Ah, se estaba desafiando a Hashem. ¿Se puede considerar así? Un no. desafío. No, no, no. No, el creador es absoluto, no. No hay nada que lo moleste, no hay nada que lo incrimine, nada, nada, cero. Inclusive la fuerza de Hashem es tan grande que no tiene la capacidad de juzgar esto es bueno, esto es malo, porque en un momento dado todo es bueno. Y ya Mm. después nos damos cuenta que el haber hecho el becerro de oro fue bueno haberlo hecho, Mm. porque si no lo hubieran hecho, el mundo hubiera sido diferente a como lo tenemos ahora, porque la maldad se hubiera eliminado después de estar en el monte Sinaí, donde los ángeles nos ponen los adornos en el cuello.
y somos calificados como una nación pura, limpia. Entonces, y hubiéramos seguido la vida tranquila, o sea, con grandes éxitos. Pero el becerro nos ayudó a que regresáramos a la parte negativa y ahora hay que trabajar para llegar a la parte positiva, a la pureza. Ya no es tan fácil Mm, como antes era. muy bien, ¿Ok? sí. Bueno, tenemos a Linda primero. Pregunta. Shalom, More. Shalom. Sí, yo quisiera, no, ¿se me escucha, More? Sí, ¿Sí se escucha? Ok. adelante, sí. Eh, Quisiera saber, bueno, yo ya había escuchado que la transgresión de Adán y Java ya la habíamos reparado con lo de la entrega de la Torá. Ahora, ¿de qué forma o cuál es el proceso? Quizás ahorita llegué un poco tarde y ya usted ya lo explicó, pero si me puede decir brevemente cuáles son las principales acciones que tenemos que realizar para romper, pues ahora sí que esta dinámica que trajo la realización del becerro de oro en nosotros que estamos como estudiando con ustedes. Ok. Mira, lo mejor, bueno, siempre en cualquier momento debemos de hacer teshuvá, siempre. Siempre la teshuvá limpia todos los pecados que tengamos y arregla el camino que vamos a seguir, siempre. Pero la cáscara de muerte que tenemos, esa se rompe solamente con el agua. Todos tenemos que tener una misbé. Si no hay una misbé, tenemos que entrar al mar completamente, no nomás a la rodilla ni la cintura, hundirnos en el mar, un clavado completamente para que todo el cabello quede sumergido y de esa manera se rompe la muerte que está en nosotros. Y así es como lo hacemos. Baruch Hashem, tenemos ahorita la oportunidad de hacer una misbé. Estamos en eso. Y para Rosh Hashanah ya va a estar esta midway y vamos a poder ir todos los que quieran ir a sumergirse en el agua para romper todas estas cáscaras de muerte y estar limpios ante la fiesta de Rosh Hashanah y Yom Kippur. More, ahora sé que hay un nombre, un atributo que se medita. Es en general para hombres y para mujeres este nombre que se medita dentro de la mikve. Obviamente ya sabemos de que antes de entrar a la mikve debemos estar súper limpias, los dientes, orejas, cabello bien peinado, todas esas situaciones. Nada más mi duda es el mismo atributo que tenemos que meditar. Y otra pregunta, al meditarlo, tenemos que envolvernos adentro de una Magen David dentro de esta meditación o solamente es visualizar los nombres de Akadosh Baruj Hu dentro de la mikve. Bueno, mira, casi todos los rituales, tanto cabalísticos como judaicos, están diseñados de una manera sencilla. No hay nada complicado. Entonces, en el caso de la midvé, uno entra a la midvé sin ropa o se quita la ropa y entra a la misbé sin ropa, hace la inmersión. Ahí puede hacer vamos a decir, una meditación sobre la muerte que está en nosotros y que se va a romper, se va a desbaratar todo esto. Y el momento que sumergimos todo el cuerpo y permanecemos ahí, salimos, decimos Shema Israel, otra vez volvemos a hacerlo, 3 veces mínimo. Entonces, al terminar, sabemos que ya quedamos limpios y toda la muerte quedó en el agua. Todo está ahí, tirado. No hay nada más. Y así es como se hace. No hay nada complicado. No le agregamos nada de trámites y cosas así. No hay nada. Ahora, hay cosas que se pueden hacer antes y después, como las meditaciones. Hay una meditación de la muerte sobre la muerte que funciona muy bien. Entonces, uno puede hacer esta meditación para uno mismo
para que la energía de la muerte se vaya, no esté en mí. Y al entrar a la midway, con mayor razón se va a desbaratar todo. ¿Ok? Este atributo que dices, el de Yud-Lamet-Yu, ¿verdad? Yud-Lamet-Yu es el que rompe todo lo que es los temas de Sí. muerte, ¿verdad? Ajá. Es ese, Yud-Lamet-Yu. Ok. Y ya después de ahí, ya meditamos el otro. Es que ahorita ya se me olvidó. Pero bueno, entonces después sigue el otro. Ya no se tiene que hacer el de Bab Hebab, que nos había comentado antes. Después del de Yud-Lamet-Yud, ya no hacemos el de Bab Hebab. Ya No, no. al estar haciendo esta meditación en el trabajo de la midway, no se hace mucho, no se pierde mucho tiempo, no se hace mucho trabajo de estar ahí. ¿Por qué? Porque a veces tenemos a alguien que está, un rabino o una mujer que está revisando que todo esté bien y el tiempo pues es importante. Entonces, no nos podemos distraer de yo quiero lo mejor para mí y no me importa tu vida. No, hacemos un trago sencillo, terminamos y nos subimos, nos secamos y nos cambiamos y ya, se acabó. Es fácil. Muchas gracias, More. Ándale, Gracias. pues. Judith. Shalom, More Gamliel. En la paracha de esta semana me sonó mucho la palabra de dura cerviz y se menciona dos veces. Sí. Este, esta parte, ¿qué significa exactamente? Y por ejemplo, después en el capítulo 32 versículo 9 donde dice, dijo el Eterno a Moshe, he visto a este pueblo, y he aquí es un pueblo de dura cerviz. Entonces ahora déjame y encenderé la furia con ellos y los aniquilaré, lo que sabemos. Pero esa parte me causó mucha duda, o sea, Hashem le está diciendo a Hashem, déjame, o sea, es una forma de pedirle permiso, o sea, cuando Hashem, esa parte de déjame o es una mala traducción. Lo estoy mirando aquí del Tanakh y causó No, así está como bien. La traducción mucho está bien. movimiento. La traducción está bien. Lo que Hashem a veces nos hace es saber cuál es tu posición. ¿Qué vas a hacer? En el caso de Moshe, te voy a quitar toda esta gente y te voy a poner gente nueva de tu simiente, le dijo, ¿no? Entonces, si Moshe hubiera estado de acuerdo, dicho, qué bueno, así, ya no voy a tener problemas, tranquilo, ¿no? Pero inmediatamente Moshe comienza a decirle, ¿cómo es posible que sacaste tu pueblo? Las naciones vieron todo lo que hiciste y llegamos hasta aquí y ahora, como se portan mal, los matas a todos. Como que no, no hay va, no hay nada bueno. Y esa forma de expresar que hizo Moshe, y después le dice, ¿no? Y si lo vas a hacer, entonces quítame, bórrame mi nombre del libro que tienes. No voy a estar aquí. Eso hace que el aprecio que tenía Moshe por el pueblo era muy elevado. Y al mismo tiempo, su alma, su presencia, no era importante, como a veces debemos de saber. No es importante ante la vida del Creador con nosotros. Entonces, si uno se aferra a la vida que quiere tener o a los movimientos de vida que uno quiere hacer, pues entonces estamos en contra de las decisiones del Creador. Y ahí es donde nos salen las cosas mal, porque nos aferramos a algo que no es bueno. Entonces, cuando le dice dura cerviz, que son las cervicales que están aquí, hablábamos de la semana pasada, hay una energía de la serpiente que está aquí en nosotros, en la parte superior, las cervicales. Creo que son 7. Y esa energía no es fácil desaparecerla porque es la serpiente la que está ahí, la que hace que se mueva y nos incomode y nos haga hacer equivocaciones. Hay una, hay un ritual que los varones lo hacemos, no todos, pero la mayoría lo hacemos en el templo cuando estamos rezando. Porque cuando decimos palabras como Banak no Arre, estamos rezando y aceptamos que Hashem es nuestro Dios y hacemos este movimiento hacia abajo, debemos de hacerlo no en la cintura, sino aquí, en esta parte, en las cervicales. Porque lo que hacemos es que
la fuerza de la serpiente queda subrevelada por la fuerza de Dios. Y nosotros, movimiento. Entonces, eliminamos la fuerza de ella y de esta manera quedamos bien. Entonces, las mujeres lo pueden hacer, depende de cuando están en el templo y están rezando, ¿no? Pueden inclinarse y hacer este movimiento, no en la cintura, la mayoría lo hace en la cintura, no en la cintura, es la parte de la cabeza hacia abajo nomás, que baja. Esto se debe sentir el jalón por la parte cervical. Y More, ¿por qué no porque automáticamente cuando hacemos ese movimiento nos lleva hacia la cintura? Evitar entonces como hacer nada más como la parte de la cabeza del cuello, ¿correcto? Sí. Ajá. Ahora, que el pueblo de Israel tiene ese valor de que siempre estamos en constante movimiento de crecimiento. Siempre hay un crecimiento y a veces este crecimiento pues choca con los ortodoxos, choca con algunas personas que tienen sus rituales, sus costumbres, y eso crea fricción. Y eso crea que se nos llame de cabeza dura y de dura cerviz, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma de pensar. Y eso es muy común en Israel, en los hombres de Israel, sobre todo los que ya somos mayores, que ya tenemos un nivel de conocimiento y queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y Entonces, una última pregunta, gracias, More Gamliel, ujú, donde dice en el capítulo 32:27 que dice, y les dijo a ellos, así ha dicho el Eterno Dios de Israel, coloque cada uno su espada junto a su muslo. Y ujú, esa parte junto a su muslo también es la parte donde se hacen promesas, ¿no? Por ejemplo, cuando Jacob le hizo prometer a Joseph, lo ujú. acercó en esa parte. Pero aquí dice, y pasen y vayan del portón cuando iban a eliminar a todos los que habían hecho idolatría. Porque en esa parte del muslo, si es esa misma parte, Bueno, esa parte en la antigüedad servía como para firmar un contrato, como para manifestar que estamos de acuerdo, o inclusive para hacer un trabajo limpio, bien hecho. Y por eso se ponía la mano o algo debajo del muslo. Y siempre es el muslo derecho, no es el izquierdo. Entonces se ponía la mano y de esa manera se declaraba, la persona declaraba lo que iba a hacer. Y en el caso de las espadas, es muy común que la espada, cuando va a la izquierda, lleva la intención de matar, asesinar. Y si va a la derecha, que es más difícil sacarla, sobre todo si la persona es diestro, está más. Pero ese es el objetivo, que haya una energía de Gesed para que la muerte no la disfrute uno. ok. Y por ejemplo, donde decía de que Hashem mandará un ángel, ¿está hablando del mismo ángel de la Parashá Mishpatim o es otro ángel? No, es Cuando otro. dice, enviaré otro ángel delante de ti, porque sentí que tenía así como la misma autoridad de la Parashá Mishpatim, pero ahí también me quedé como, Sí. Es que hasta ese momento Hashem había estado con nosotros, pero después del becerro, Hashem le dijo a Moshe que va a poner otro ángel para que sea el que los dirija. Y Moshe se molesta y le dice, no, no puede ser que otro ángel, tú debes de ser el que esté con nosotros. Y logra convencer a Dios que no sea un ángel, ¿no? Ahora, ¿quién ángel era? Hay discusión entre que sea Miguel o Gabriel, que son los dos, derecha e izquierda. Pero el caso es que cuando dice eso, se refiere a un ángel que le va a dirigir al pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel se dirige siempre por la energía de Mijael. También se dirige por la energía de Metatrón, el ángel Metatrón. Pero lo más sencillo es la energía de Mijael.
Y ya para finalizar, gracias, Rabino. Por ejemplo, había escuchado una vez que no era correcto como mencionar los nombres de los ángeles. La verdad no sé por qué, pero entonces uno sí puede mencionar cuando está leyendo el nombre de un ángel y todo normal, ¿correcto? O no? Sí, cuando estás leyendo o estás platicando, menciona a los ángeles, no hay ningún problema. Eso está bien. Es parte de la enseñanza y de el conocimiento que les estás aplicando a la gente. Malo es que trates de hablar con el ángel Mijael, por ejemplo, ¿no? O hay gente que inclusive está enferma y quieren hablar con el ángel Rafael para que los cure. No funciona. Y si hacen este movimiento, se considera idolatría, porque le está hablando un ángel siendo Hashem el dueño de todo. Amén. Muchísimas gracias, More Gamliel. Toda raba. Ya bien. Areli, ¿Qué tal, More? Shalom. Shalom. Pues yo me iría sobre la MIGB. Uno que, pues bueno, que no tiene acceso a la MIGB o que no vamos tan seguido al mar. ¿De qué otra manera podemos hacer el baño ritual? Bueno, hay un ritual sencillo que lo pueden hacer la mayoría, que es debajo de una regadera que el chorro del agua salga Ujú. y estar mínimo 3 minutos ahí parados, que el agua caiga de la parte de la nuca atrás, todo esto, y sin jabonarse, sin estarse tallando nada, solamente que el agua esté cayendo. Y al estar cayendo el agua, uno debe de ver el piso donde va el drenaje y imaginar que toda la fuerza de la muerte se está yendo al drenaje. Y eso tarda, pues, mínimo 3 minutos. Si lo puede hacer más, mejor todavía. Muy bien, muchas gracias. Ándale, pues. Bueno, Pijas, te toca. Corresponde. Te paso el micrófono. Mm, a ver. Pues yo voy a hablar un poquito del medio shekel, porque ya lo tocamos aquí y creo que ya está más que explicado. Algo que es importante para mí, de suma importancia entender, es que lo que hemos aprendido a través de los años, a través de cientos de horas de clases, es información de suma importancia para la vida, pero existen o hay factores que pueden eclipsar la luz de esa información. Y según Lusato, hay varias. Y según Larizal también hay varias formas en las que esa información puede quedar eclipsada. Según Lusato, es la obviedad del asunto. O sea, la persona, para muchos de nosotros es obvio que no debemos robar, que no debemos mentir, que no debemos hacer ciertas acciones negativas o que inclusive aunque no la hayamos estudiado, sabemos que es una acción mala o negativa o pecado, como quieran llamarlo, y no debemos hacerlo. Pero es tan obvio que muchas veces cuando llega el momento de la prueba, vamos a decir así, caemos. ¿Por qué? Porque es tan obvio que no le prestamos atención, no palpamos nuestra conducta, nuestras acciones, nuestro pensamiento. Y cuando queremos llegar a cierto nivel de observancia, pues nos damos cuenta de que no hemos hecho gran cosa. Ahora, para la DISAL, eh, el trabajo de enojarse o el motivo de enojo es restringirme a mí mismo la sabiduría, o más bien la retención de ella. Y por ende, uno tiende a olvidarse, a no poder recordar esa energía, esa luz, esa información con la que íbamos a resolver cierto problema. Porque el enojo, en el momento en que lo manejamos, según el Arizal y según Sujar, se maneja un grado de idolatría. Entonces, la idolatría es que yo puedo hacerlo, o que mi enojo va a mover
toda la situación, no necesito sabiduría del Creador, no necesito la luz del Creador, porque yo voy a hacer que se haga por mi enojo, por mi forma de hacer las cosas a mi manera. Y esta parashá, a mi entender, la mayoría de explicaciones en la vivencia de por qué existe o hay un auto imposimiento, como autoimponerse la carencia o la muerte, no es más que el resultado de una emoción mal cuidada, mal construida, mal observada. Y la falta de palpar, como dice Lusato, esos resultados que pasan dentro de mí. Como es el caso de la sabiduría. Según el Zohar, el temor a la sabiduría es el principio, digo, el temor al pecado, de Irat Hashem, es el principio de la sabiduría. Entonces, una persona que no palpa sus acciones, que no es capaz de tener una emoción limpia, como venimos explicando en ciertas parashas pasadas, entonces cuando llega el momento de jugar el juego, vamos a decir, ya perdimos. Y aunque es un tema en esta parasha, la parasha Kitizá, que si ustedes escuchan esta clase, pues pueden que escuchen lo mismo con otro rabino o con otro moré, o se puede tocar lo mismo que el año pasado, pero todos estos factores que dijimos hace un momento que pueden eclipsar esta información, es importante que lo retoquemos y lo volvamos a aprender, como si fuera algo nuevo. Por eso lo primero de esta parasha, déjenme ver si los puedo compartir la pantalla para que lo leamos aquí de la parasha. Mm, mm. Sí, Areli, ¿tienes una pregunta? ¿Alguien tiene una No, pregunta? perdón, Ah, una disculpa. está bien, está bien. Ah, vamos a ver. Cancelación. Yo sí tengo una pregunta. Ok, está bien. En la paracha también de esta semana, en el capítulo 33, versículo 11, dice, y hablará el Eterno a Moshe cara a cara. Y seguimos leyendo, ¿no? Es una forma metafórica, sabemos que no puede ver al Eterno. Pero después, en el capítulo 20, dice, y dijo además, no podrás, otra vez, o sea, menciona esta parte de la cara, dice, no podrás ver mi rostro porque el que me vea, tal persona morirá. Entonces, en este capítulo, o sea, en el 11 dice, me verás cara a cara, le dice a Moshe, pero después le está diciendo, porque si me ves morirás. Ok. Este, esta parte me causó también así como, habla de la parte de la cara, así como preguntas. Primero dice que sí lo va a ver cara a cara. Pienso que es una forma metafórica porque no le podemos ver a Hashem nuevamente, pero después dice, quien me vea, pero nadie le puede ver, morirá. O sea, esta segunda parte sí me hizo, Contradicción. ajá, me hizo preguntar. Según lo que yo he estudiado, lo que yo he entendido, la cara del creador significa, eh, recordemos la clase de Ein Sof. O sea, el creador está en un energía de luz infinita, todo lo llenaba. El creador todo lo llena, es inmensamente poderoso, pero para hacer la creación tiene que hacer un espacio vacío para poder crearla ahí. Y en, para llevarlo a un entendimiento, toda esa capacidad de conectar con esa luz principal que creó todo, es el rostro del creador. Y esa ínfima cantidad de luz que fue bajando del mundo del Ein Sof, que después se convirtió en el mundo de la Sefirot, esa es la espalda del creador. Entonces, cuando uno está estudiando, cuando uno está haciendo vivencias, cuando uno está pidiendo al creador, cuando está haciendo un proceso creativo de santidad, lo que responde o lo que podemos conectar es esa parte, vamos a decir, diluida, esa parte que está para crear, pero que no seamos destruidos por la potencia de esa luz. ¿Ok? Entonces, cuando uno
está viendo la espalda del creador, es entender en un nivel superior, pero no a la fuente. Y la fuente que es el Ein Sof es como apegarnos tanto al creador, pegarnos tanto, tanto, elevarnos tanto, 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 que salir de la realidad y en ese momento mi alma se separa y se une al creador. ¿Por qué? Porque ya no hay espacio para la dualidad. O sea, me fui a la fuente, a la unidad. No sé si me alcanzo a explicar. Salir de la realidad, esta parte metafórica o literal. O sea, elevarse tanto en la espiritualidad, llegar a un nivel de entendimiento superior al de Moshe, que nos unimos a la fuente. Es como cuando en el monte Sinaí se empezaron a dar los 10 enunciados y las almas se salían, haz de cuenta que es lo mismo. Es ser capaz de percibir a la divinidad tan, tan claramente que el alma se separe y muera. Es lo que se denomina muerte por beso divino, ¿no? Lo que le pasó a Moshe, que su alma no se quería salir. Entonces Hashem tuvo que mostrarse al alma para que el alma decidiera salirse del cuerpo de Moshe. Por eso el que sea capaz de captar esa potencialidad muere, porque la vasija, lo que es nuestro cuerpo, no es capaz de resistirlo. Por ende va a morir. Se va a unir al uno. Ok. No sé si te dejé más hecha bola o entendiste más o menos. Sí, 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 sí entiendo esta parte que nos explica, pero por ejemplo, en nuestra vida ahorita, ¿cómo aplica estar como fuera de esa realidad? Es caminar con los ojos cerrados hacia el eterno, este, o sea, vivir esa realidad es la parte que, sí, sí, O sea, perdón. sí, sí, te entiendo tu posición, pero vamos a decirlo que en un nivel cabalístico, entrar al mundo de Jochma, entrar al mundo de Atzilut y querer irse a Keter, a lo más profundo de lo profundo, a las cámaras del Creador, y que no haya una intención de volver, que el alma no se regrese a este mundo, a este plano. Eh, Como un maestro que se eleva tanto, por ejemplo, hay eh, una explicación muy clásica de que en el res uno va subiendo escalones. Y cuando llega a la midá está en lo más alto de lo más alto. Entonces, para salir de la midá, vuelve a bajar a los niveles más inferiores para que el alma no se pierda en el mundo espiritual y se quede allá. Sería eh, más o menos lo mismo. Elevarse en el nivel espiritual, como yo que sé, una meditación tan profunda que me quedo en la salud y el alma no puede regresar al cuerpo. No sé si el maestro quiera decir algo para entenderlo. Déjame ver. En la, en la Torah aparece cuando se está haciendo el, el arca y los querubines, se dice que va a ser la tienda de encuentro, porque ahí es donde se reunían las dos fuerzas para platicar. Las instrucciones que Dios le daba era a través de ese proceso. Entonces, a través de las alas de los querubín se formaba un espacio. Y ese es el espacio que había la comunicación del cielo con Moshe. Ese, ese proceso, pues ahora lo veríamos como un teléfono, ¿no? Que uno agarra el teléfono y se pone a hablar. Pero en aquellos momentos era la fuerza como el creador platicaba con Moshe a través de los querubín. Ahora, en el caso de nosotros, todos tenemos diferentes experiencias, todos tenemos diferentes encuentros con la luz. Y una de las cosas que se notan a veces es la energía de la Shekinah. La energía de la Shekinah lo vemos a veces en Shabbat, cuando estamos llenos de espiritualidad, de santidad, uno percibe la fuerza de la Shekinah. Pero también a veces estudiando a medianoche o a X hora de la noche, estudiando o escudriñando algo del Zohar,
comenzamos a percibir esa presencia. A veces lo vemos como un ángel que está ahí presente y otra vez es la fuerza de la Shekinah. Ahora, ¿qué es la Shekinah? Es la fuerza femenina del Creador. La fuerza es como la novia del rey. Entonces, hay una energía que el Creador no se va a mostrar, o sea, no lo vamos a poder ver nunca, pero sí vamos a ver su fuerza de la Shekinah o el ángel de un ángel que esté presente con nosotros. Y esa es una extensión de la fuerza del Creador. Muchos, hace mucho tiempo, un alumno en el centro de estudio preguntaba, ¿no? ¿Por qué no lo podemos ver? Y decía el rabino, porque no es una imagen que uno lo puede encapsular, vamos a decir, en la mente. Así como Salomón dijo, si el templo no te puede contener, pues es igual. La mente no puede contener la presencia de Dios. Entonces por eso es motivo que cada nación, cada secuencia de años inventen un nuevo Dios y aseguren que ese es el Dios verdadero, porque no hay algo que se pueda contener. Entonces nosotros, vamos a decir, nos conformamos con la presencia angelical o la presencia de la Shekinah. Y eso es mucho, ya es bastante. Ok, gracias. Baruch Hashem, toda Rabá. Gracias, More Gamliel. Gracias, More Pink. No, gracias a ti por la pregunta. Bueno, está escrito en la Torá, וידבר אדוני אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בבכות אותם. O sea, que cuando cuentes las cabezas del pueblo de Israel, que cada quien traiga medio shekel por rescate de su alma. Y la energía del medio shekel, ahorita la vimos con el maestro, eh, es interesante entender esto. Contar las cabezas del pueblo de Israel, de los hombres mayores a 20 años, debe entregar medio shekel de plata. Y también debe darlo para anular la muerte o la plaga por el simple hecho de haber sido contado. Ahorita ya lo vimos con el maestro y lo dice el Zohar también. Para eso el Zohar explica. Eh, y Hashem habló a Moshe diciendo, cuando tome la suma de los hijos de Israel por su número, entonces darán a cada hombre una expiación por su alma. Y después dice, se ha establecido que ninguna bendición de arriba puede descansar sobre nada que se cuente. Entonces, ¿por qué cabe preguntarse si contaban los israelitas como leemos en este versículo? Dice, la verdad es que obtuvo una expiación, un rescate de ellos, y el reencuentro no comenzó hasta que se recaudó y calculó todo ese rescate. A ver, ¿cómo explicamos esto? Contar lleva la energía de la muerte a ese objeto, a ese dinero, a esa persona que es contada. Contar trae la muerte. Por ello, medio shekel y después contar las monedas, no a la persona en sí o el rosh, esa cabeza, sino que vamos a hacer un censo, por ello ya está cayendo la muerte. Pero no te vamos a contar directamente, sino que vamos a contar los medio shekel de plata que cada uno dé. Y cuando contemos la cantidad de shekels, entonces esa va a ser la anulación de haber sido contado y eso va a hacer que se anule la energía de la muerte. Y algo que siempre sale a colación es el hecho de que ¿acaso Dios, la divinidad, necesita contar a la gente? O sea, porque, a ver, ¿qué caracteriza a Dios, a Hashem, según lo que han entendido algunas otras escuelas o que incluso podemos entender nosotros? Es que todo lo puede, que está en todos lados o que es todos lados, según la Kabbalah, y que todo lo sabe. Entonces, ¿por qué esta idea de contar? O sea, ¿para qué este censo? ¿Que acaso Hashem no sabe cuántos eran? Y la respuesta es que sí. Entonces, la verdad de este Kitizá es que en realidad es una pregunta directa a nosotros. O sea, ¿con cuántos de ustedes se puede contar? Si recordamos la energía de ayer en Purim, anoche,
hicimos el medio shekel, entregamos el medio shekel y dijimos para ser contados. Hicimos que el medio shekel sonara. Pero ¿para qué somos contados? Según la Kabbalah y el Zohar. Entonces, la divinidad constantemente nos hace la pregunta. O sea, ¿puede contar contigo? Fijas, ¿puedo contar contigo? Con ustedes que están presentes, con los maestros, ¿puedo contar con ustedes? Y la relación sencilla es que muchas veces en algún grupo, reunión, fiesta o trabajo de equipo, estamos haciendo planes para cierta acción, para cierto evento, eh, X, el que sea, y se preguntan entre todos, levanten la mano, ¿con quién podemos contar para hacer este trabajo? ¿Con quién podemos contar para que traiga, yo qué sé, los vasos, para que traiga las mesas, para que traiga el transporte, quién pone los carros? ¿Quién está dispuesto a cumplir cierta tarea y traer cooperación o lo que sea? Y siempre vemos que todo el mundo está de acuerdo. O sea, todos sonrientes, contentos, levantan la mano y ¿qué decimos? Sí, yo, cuenta conmigo, yo me encargo, yo lo hago. Y después, ¿qué pasa? No lo hago. Después no lo hago, no traje la moneda, no cumplimos con el medio shekel, que es lo mismo que no hacer la acción que se nos pidió. Y como buenos latinos, somos expertos en esta práctica, de que nos juntamos en la casa de la tía abuela y platicamos y planeamos curar el cáncer, la cita del siglo, el proyecto que va a llevar el hombre a Marte, y a los 2 días todo el mundo se lo olvidó, perdimos el interés, y viene uno que otro que sí se comprometió y dice, y bueno, ¿quién trajo el material, el vaso, yo qué sé? Ah, se me había olvidado. O ya mejor fíjate, no tengo el tiempo, siempre no voy a poder. Y lo que nos explica el Zohar es que aquí nuestra conciencia está en el recibir, no en el dar. O sea, si tu conciencia todavía no ha madurado en el aspecto de ser anpin, de dar, mejor no te apuntes para nada. O sea, no andes por la vida levantando la mano diciendo que tú te vas a hacer cargo de cierta acción, de cierto proceso. Y no andes prometiendo medio shekel como si fuera lo más fácil del mundo. Medio shekel de plata. ¿Y por qué es de plata? Porque la plata representa la energía de la columna derecha. O sea, es el dar, sinceramente. O sea, lo vimos en la clase pasada con la energía de Netzach y Hod de Gesed. ¿Y medio por qué? ¿Por qué medio shekel? ¿Por qué no un shekel por persona? Y es más fácil contarlos a todos. Si cada quien da un shekel, pues ya sé que es una persona. Pero ¿por qué medio? Y medio es porque cuando yo traigo el topper con comida y la otra persona trae los platos y la otra persona trae los vasos y la otra persona trae la soda y justo en ese momento es que hacemos un shekel. O sea, después de que la otra persona hizo su parte, es que hay una unidad. Y no pensar que porque yo hice tal acción, yo traje los vasos, yo puse las mesas, yo abrí la puerta, por ende soy el mejor del grupo. Y como soy el mejor del grupo, pues yo hice la tarea que culminó en todo este proceso. Yo soy el líder, soy el presidente, soy el mejor. Que va muy acorde con lo que hablamos la semana pasada sobre la autoanulación, anularme al entregar. Y en el libro de la Kabbalah práctica del rabino Wolf, que les recomendé una vez, no sé si se acuerden, se explica que toda acción de Gesed, toda acción de amor, mueve mundos, crea realidades. Y según el Zohar, eh, existen niveles de beneficencia divina, vamos a decir, niveles superiores, de mundos superiores. eh, y lo que hacemos cuando levantamos la mano es extraer esa bendición de los mundos superiores para tratar de concretarlo aquí en el mundo físico. Por ello es que, según la Kabbalah, se siente tan bien levantar la mano. Porque ustedes fíjense en un grupo que está platicando para hacer una conferencia, para que hacer lo que sea, incluso entre señoras. Todo el mundo está bien contento, siente que ya lo hizo eh, y sale bien entusiasmado. Dice, no, voy a hacer esto y esto y esto. Y todo el mundo está muy contento. ¿Por qué está tan contento si todavía no han hecho nada? Y es porque cuando
en el mundo espiritual, si recordamos la clase del tipo de almas, Yehidá, no existe el tiempo-espacio, no existe la materia. Entonces el mundo espiritual te considera que ya empezaste a hacerlo. Y como ya empezaste a hacerlo, ya empezaste a mover los mundos espirituales, entonces eso se siente bien en nosotros, se siente una alegría, se siente, vamos a decir, la presencia divina en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando no cumple? ¿Qué pasa cuando llego a la reunión la siguiente semana y ni siquiera entre semanas se me vino a la cabeza prepararme para entregar mi medio shekel? Y el proceso que sucede ahí es totalmente devastador, es horrible, es una energía muy mala. Y quiero poner un ejemplo que sea absurdo, o sea, para que nos hagamos una idea de lo tonto que sería no cumplir. Sería como construir un avión o un auto. Nos pasamos meses diseñando los planos, trayendo las piezas, construyéndolo, el grupo está construyéndolo. Y cuando hablamos de tratar de manifestar ese proyecto, manifestarlo bien. Y cuando decimos que no, que siempre no lo vamos a hacer, es como subirnos a ese avión, a ese auto que construimos, e irnos de en picada al precipicio. O sea, nosotros mismos tomamos ese avión para hacernos explotar en el aire. Y así de tonto es levantar la mano y después no hacerlo. Y esto es sacarle luz a la fuente y dársela a la muerte. O sea, por eso este ejemplo absurdo. O sea, nosotros sacamos la beneficencia divina, que es luz para crear, y se la pasamos, mira, saqué esto, por favor, destrúyeme. Así es como funciona según el Zohar. Y ahora la pregunta importante, el intelecto en estas palabras, en esta idea del medio shekel, ¿se puede contar conmigo? O sea, ustedes pueden contar conmigo, o sea, en primera persona. Yo puedo contar con ustedes cuando, o sea, cuentan con nosotros las personas, la sociedad, mi familia, mis hermanos, mis amigos, mis parejas, eh, cuentan con nosotros. Háganse esa pregunta. ¿La gente cuenta con nosotros? Eh, por ejemplo, para dar la clase, inclusive si para algún maestro no es cómodo porque tiene que correr en el día para llegar a tiempo, o tiene que estudiar de más cuando quiere descansar para poder dar la clase. O sea, eso es contar para que ustedes reciban la luz. Y en su caso, nosotros contamos con ustedes que se conecten para recibirla. Entonces, el cielo, esta abundancia espiritual, siempre va a estar con nosotros. O sea, esta energía de que el cielo y las personas cuentan con nosotros hace que la Shefa, la evidencia divina, esté con nosotros. ¿Por qué? Porque entonces Hashem, el cielo, la bendición dice, esta persona siempre da, contamos con él para dar, entonces hay que darle. O esta persona siempre estudia. ¿Por qué? Porque va a dar una clase, entonces contamos con él para dar la clase, entonces hay que darle entendimiento. O esta persona siempre se mera en cumplir, llegar temprano y ayudar a la gente que la vida sea más sencilla. Entonces vamos a darle tiempo. O sea, vamos a darle lo que necesite porque contamos con él, contamos con su acción, contamos con que él haga eso que dijo que va a hacer. Entonces, Hashem, la divinidad, dice, esta persona, yo puedo contar con él, por lo tanto, le voy a dar lo que necesite para que lo haga. ¿Sí, sí queda claro? Entonces vamos a terminar con esta pregunta de que uno se debe hacer. O sea, ¿las personas cuentan conmigo, sí o no? Y de ahí depende lo que es el éxito de las personas. Porque nosotros estamos en el mundo del Mahut, en el que dependemos de la energía superior, pero la energía superior depende de que nosotros la elevemos. Recordemos la clase pasada. Y esto para mí es importantísimo siempre recalcarlo cada vez que viene Kitizá, porque nosotros solimos, como dijimos al principio, olvidar porque es demasiado obvio.
Entonces, constantemente tienen que hacer la pregunta, o sea, ¿cuentan conmigo? Pero no de que yo cuento con ustedes, no. Ustedes pregúntense si los que estamos aquí cuentan con ustedes. Y eso sería lo que yo traté de entender, lo que estudié de esta primera frase de la Torá, quizá. Y para moverme al becerro de oro, aunque ya lo tocó el maestro, quiero darle un enfoque eh, que había estudiado ya hace bastante tiempo, pero como decimos, siempre es importante retomar estos temas porque aquí está, como dijimos, la vivencia de por qué en mi vida hay caos, o por qué en mi vida todo sale mal, o por qué en mi vida solo hay muerte. Entonces, este famoso becerro de oro, eh, esta porción quizá no solo es famosa por medio shekel, sino es famosísima por el becerro de oro. E incluso la fama de apuntar al judío de malvado idólatra sale de esta porción, de que porque el pueblo se equivocó, pues entonces todos los judíos ahora somos malos y somos idólatras, y por ende Dios nos olvidó. Lo cual es una tontería pensar si uno se va a la raíz, al concepto cabalístico de por qué existe este becerro de oro, y ya lo contó el maestro. Pero yo quiero darle un enfoque emocional, ¿no? De vivencia, diferente a la que se expuso. Entonces, mm, ¿qué es el becerro de oro? Cuando nosotros hacemos algún proceso de beneficiar a las personas, o hacemos un proyecto, o decidimos que vamos a aprender un idioma, o que vamos a aprender a manejar un auto, o que vamos a buscar algún nuevo trabajo, o que vamos a buscar alguna nueva pareja, porque ya estoy harto de esta vivencia tóxica que nomás me hace daño, este proceso en el que estoy, nomás estoy sufriendo, no me gusta esta realidad y la quiero cambiar, entonces voy a salir en pos de ello. Y recordemos, cabalísticamente, que cualquier proceso creativo, cualquier excavación de los mundos superiores tarda por lo menos 40 días. Y como dijo el maestro, cuando está sucediendo estos 40 días, pasan 6 horas, que no es más que eh, una emoción inmadura de decir, no, ¿sabes qué? Hashem no lo va a hacer. Siento que ya no lo va a hacer, ya no va a salir, no va a salir. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos el becerro de oro, nos rendimos, claudicamos, y claudicamos en el momento en el que Moshe ya iba bajando. O sea, esa realidad que yo quería para mi vida, en el momento en que decidí construir mi becerro de oro, ya venía Moshe en camino con las tablas. O sea, esa redención que yo buscaba para mi vida ya estaba a la vuelta de la esquina. Pero por andar tronándole los dedos al Creador y pensando, dudando de que ya no se va a hacer, pues entonces ya no lo hago. Me detengo. Eh, y estas 6 horas son tan importantes, como lo dijo el maestro, de la corrección de Adán, porque si Adán se hubiera esperado las 6 horas que entrara Shabbat, entonces Hashem le hubiera dado el árbol del conocimiento. Y este pueblo, al momento de que si se hubieran esperado las 6 horas, entonces iban a corregir este proceso. Pero no es tan sencillo, porque si hubiera eliminado la muerte, entonces no habría trabajo que hacer, no habría tikkun. O sea, se hubiera hecho todo y entonces nosotros que estamos haciendo el trabajo, pues no existiríamos. Entonces va más allá de simplemente echarle la culpa a este pueblo de que ahora hay muerte y hay tikkun y pues tengo que trabajar. Entonces esto no sucede constantemente. O sea, estamos trabajando, ya sea crear una empresa, juntarme con alguien, aprender algo nuevo y vamos atravesando las emociones, ser ampín, ya no me siento capaz de dar, por el lado de Geburá, pues ya lo quiero ya, o sea, no tengo paciencia en el aspecto de Hot. No, es que no estoy brillando, no estoy recibiendo los aplausos, el reconocimiento que necesito, se tarda mucho. Y así en todas las sefirá de Ser Ampin, hasta que en el momento en que ya no puedo más, mi ego ya no puede más, renuncia y ese es el becerro de oro. Y
esa potencialidad, esa redención que venía bajando del Sinaí, eh, la negamos cada vez que nos rendimos en la perseverancia de tener conciencia de que el Creador va a hacer lo que prometió que iba a hacer. O sea, nosotros leemos en la Torá, tenemos las misbot, tenemos cosas que hacer, pero por alguna razón de que mi ego, de mi emoción aún no está pulida, siento que no se va a hacer, o que no es suficiente, o que necesito que alguien más me lo haga, que necesito un líder, porque no siento que este Dios me esté respondiendo. Y esa es la carencia que sucede en el momento en que no somos capaces de esperar a Moshe. Entonces, para mí es muy importante recordarlo y fijarnos en nuestra vida en qué momento me rindo, en qué momento construyo el becerro, en qué momento dejo de tener confianza para irme eh, a lo que ya conozco, que es esta idolatría, esta figura de que rezando le va a funcionar, que no es más que mi ego. O sea, la energía del becerro no es más que la realidad que ya conozco y no puedo conectar más allá con el uno, pues me voy a quedar en lo que conozco. Entonces no va a haber ningún Moshe. Eso es lo que yo quería traerles. ¿Alguna pregunta? Rivka, levantaste la mano primero. Sí, buenas noches, gracias. Sí, solamente para preguntar, si el medio cheque solamente se da ya, se daba hoy, hasta hoy, o hasta cuándo es el día límite, y la otra es cuando preguntan cuántos hermanos tienes, o cuántos son en la casa, o cuántos, etcétera, cómo se debería, o incluso cuántos años tienes, cómo es que se debería de contestar. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Ok, pues la energía de Purim ahorita ya terminó. Era el 13 de Adar para leer la Megilá en la noche y hacerlo de medio shekel y el 14 para volver a hacerlo. Entonces, no sé si estés en una comunidad, pero pues ya pasó el momento. Pero no hay que sentirse mal, el año que viene seguro que lo puedes hacer. Y para contar, normalmente lo que hacemos, lo que yo aprendí con nuestro maestro en nuestra sinagoga, es que se cuentan zapatos, o se cuentan sillas, o se cuentan kipás. Entonces, una kipá, dos kipá, tres kipá, y ya vamos contándola a las personas, ¿no? Entonces, no desciende la muerte a la gente, no le buscamos, no le hacemos un daño. Incluso el dinero, pues no hay que contarlo. Entonces, si hay que gastar, pues gastamos. O sea, desde la abundancia, porque si yo estoy contando las finanzas de que, pues es poquito, o sí es bastante, pues entonces estoy haciendo que la bendición carezca, y como dijo el maestro, lo metemos al DAT de que es poquito o es mucho. Ahorita, como empezamos con 9, es poquito o es mucho. Entonces, si uno de ustedes es capaz de revelar la energía, pues es mucho. Y con eso, aunque sean 50. ¿Sí me explico? Entonces, para no cuenten, si hay que contar, pues cuenten, yo qué sé, los zapatos, la equipa, las chamarras, las sillas, pero no cuenten personas. Y, y lo menos que puedan contar. No sé si maestro quiera agregar algo ahí. Inclusive el dinero se acostumbra a contar en tiempos separados. Uno, dos, tres, cuatro, no es así, no se debe contar corrido. Entonces uno dice 2, 6, 8, 20, 30. Inclusive los billetes de 50, por ejemplo, los billetes de 20 para contar 100. Uno, 2, 3, 4, 5, ya son 100. Entonces dice 2 más 3, 5, ya, ahí están 100. El objetivo es que no haya una secuencia de los números. Eso se llama contar, por eso la muerte busca ese tipo de errores que cometemos. Ok. ¿Quedó claro, Rivka? ¿No es otra pregunta? Y cuando dicen, por ejemplo, ¿cuántos son de familia o así? Porque me tocó preguntarle una vez a una rabatzin Ujú. sobre su familia y no me contestó.
o sea, y cuando a uno le preguntan qué debe uno decir, tampoco o sea, se debe quedar callado. A veces las personas pueden, pues, malinterpretar que es como mala educación no contestar algo que preguntan, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿cuántos hermanos son? ¿O cuántas hermanas son? ¿O cuántos son por todos de hijos? Etcétera, ¿no? Algo así. Y también la edad. O sea, ¿cuántos años tienes, no? También he escuchado gente que no contesta, pero en sí cuando, por ejemplo, si a uno le llegan a preguntar qué es lo que uno debería de contestar, eso es mi pregunta. Pues por lo que yo puedo ver, si es muy quisquilloso en eso, pues a la edad podemos decir, no, pues tengo 2,5, ¿no? En vez de decir 25. O tengo 7,2 en vez de decir 72. Y en familia, pues somos yo, mi esposo, y tengo 3 hijas y 2 hijos. Ya no se contó en secuencia, ¿no? Sino que se dio números, vamos a decir, primos o diferentes. Este, por ejemplo, Una cifra global. Ujú, En la familia somos 20, ya. ujú. Entonces, si la gente dice, bueno, pero ¿cuántos son? Ah, ya está ahí nomás. Tenemos que ser muy claros, ¿no? Hay gente que no le gusta porque se genera la conversación. Y la conversación de ese tipo te va a llevar a una lesión hará, porque va a comenzar a hablar de cosas que no debemos de hablar. Y te va a llevar a lesión hará. Entonces, para evitar todo eso, nomás se dice una cifra y ya se acabó. Y lo que dice esta maestra de Leshon Jara es que, por ejemplo, empezamos, ay, pues somos yo y mi hermano Juanito, Carlitos, y fíjate que Carlitos lo metieron al bote. Y ya ahí empiezan a contarle toda su vida y ya, ya se hizo Leshon Jara y otra vez la muerte. Mm, Y de ahí sale, ay, y Juanito tiene una esposa y fíjate que la esposa hace esto y esto y esto, y yo le dije que no lo hiciera y es lo peor que podemos hacer. Por eso es lo menos que podamos especificar los detalles, ¿no? Concretos. Somos 20. Hacemos yo, mi esposa, 3 hijos y 2 niñas y ya se acabó. mm. Judith, Gracias. Rivka, ¿está todo bien? Sí, está bien, gracias. Muy bien. Qué hermoso, Baruch Hashem. Yo no sabía eso. Yo siempre decía mi edad. Qué grande respuesta. Algo que ahorita con lo que nos compartían es, yo quería compartir, por ejemplo, la fiesta que acabamos de pasar de Purim. Es realmente esta forma, ¿no? De vivirla de esta forma confiada como un niño. Y me acordé mucho ayer que mientras lo compartí con dos amigas, que mientras me disfrazaba, volví a ser niña. Mientras me ponía la peluca, mientras me ponía mi antifaz, y recordaba cuando era niña no tenía problemas, no me preocupaba por la cuestión económica, era divertirme con mis hermanos, era sonreír. Y así en este Purim, en esta fiesta, y precisamente por los momentos que estamos pasando, qué grandioso es el pueblo, qué grandioso es conocer la Torá, que estamos festejando una fiesta que es sonreír, es divertirnos, es saber que Hashem está ahí, aunque no lo veamos. Entonces, esta fiesta precisamente, cada risa me acordaba y decía, Baruch Hashem, que sabemos que Hashem todo tiene bajo control y More Gamliel también siempre nos lo dice, More Pinjas, que Hashem está siempre bajo control, Hashem, todo está bajo supervisión divina y se me venía mucho esa frase, todo está bajo supervisión divina y era disfrutar estos momentos, no saber qué pasa en el mundo afuera, pero yo disfrutaba esta fiesta como una niña, escuchaba las grandezas que hacía Hashem y es esto, toda esta clase, disfrutar. A pesar de lo que miramos en las noticias, en la radio, tragedias, porque en las noticias puras cosas malas, pero eso es estar es como desconectarse de esta vida y decir, camino en las manos de Hashem. More Gamlen también lo dijo una vez, ustedes que son padres, quieren que todos sus hijos sean ricos. Hashem también quiere que nosotros todos económicamente estemos bien. Todo es esta parte de confiar en Hashem siempre a pesar de todo y con esta clase me llevó este regalo hermoso con todo lo que nos han compartido. Ser niños, saber que papá se va a encargar de absolutamente todo. Y Baruch Hashem por eso. Qué bien, muy bueno, me alegra mucho escucharlo. Ahorita que decías eso, hay una
una parte en el resto de la mañana, cuando recién nos levantamos, después de haber hecho todas las bendiciones de la mañana, que dice, cuán placentero es nuestra suerte y cuán buena es nuestra suerte y cuán placentero nuestro destino. Porque conocemos todo lo que hace, todo nuestro proceso, todo nuestro ritual, todo nuestro proceso de vivir la vida unidos al Creador. Entonces interiorizamos la belleza realmente de conocer las leyes del Creador, de Baruch conocer, Hashem. de conocer el judaísmo. Y justo después de reconocer la grandeza del Creador viene el Shema Israel. Una energía muy poderosa, llevarlo a ese nivel de entendimiento, de llevarlo a esa emoción. Porque tú preguntaste eso de la dura service. ¿Qué es la dura service? Lo dijimos. Es la energía que está aquí en el dad, en el cuello. O sea, de dura service, de que Hashem te dice, todo va a estar bien, no te preocupes, todo lo superviso, todo es para bien, todo va a salir bien, Kol HaKavod, Na'aseh Benishma. ¿Y qué decimos nosotros? Ah, no es cierto. Eso es dura service. Eso es la incapacidad de sentir, de revelar lo que el Creador nos está diciendo que va a hacer, porque lo va a hacer. Y lo veo muchas veces en el relato del desierto, ¿no? Hashem dice que va a hacer algo, que dice el pueblo, ah, no, se equivoca y pierde. Y así nosotros también lo podemos hacer. Hashem ya dictó algo, tenemos que hacer, y si lo hacemos nos va a ir bien, pero ¿qué decidimos hacer cuando ahí viene Moshe? Construir un becerro. Y después viene el golpe. Pero no es porque Hashem quiera, es porque nosotros somos de dura service, no confiamos, no tenemos la certeza. Eh, Incluso, como dirían, vibramos en la negatividad en vez de vivir desde la abundancia, desde la gratitud, Amén. Amén. del amor, de la certeza, de saber que si yo hago esto, Hashem me va a bendecir mi vida. Baruch Hashem. Muy sencillo muy sencillo de decirlo, difícil de trabajarlo cuando no se tiene esa certeza, pero cuando vamos estudiando más, vamos entendiendo más al Creador, vemos la realidad como, fíjense, un edificio. O sea, la persona que vivía en el primer piso ve la calle y ve unos edificios y es todo lo que puede ver. Y nos graduamos o nos mudamos y nos subimos al segundo piso y podemos ver ya los árboles, los techos, el gato por ahí que anda. Está bien. Y nos graduamos y nos vamos al tercer piso y que ya podemos ver el panorama, podemos ver un poco de las montañas. Y nos graduamos y nos vamos hasta el último piso y en el último piso que hay todo, el panorama completo, el cuadro grande, no el cuadro chico, el cuadro grande. Amén. Qué Y esa, hermosa metáfora. esa es la belleza de la Torah, que todos estamos viendo una dirección, pero depende de nosotros qué, qué fotografía vamos a ver, qué realidad vamos a percibir. Si vamos a percibir la realidad pequeña del ego, bueno, pues no me sale, o mi emoción me dice que haga esto, al fin y al cabo no pasa nada. Entonces eso es vivir en la planta de abajo. La planta más arriba ya pasamos por todo ese proceso, ya nos mudamos de varios pisos. Entonces, lo último con la Kabbalah, con la Torah, es ver el panorama completo y decir, wow, todo lo que hace el Creador y todo está bien, todo es bueno, todo está en medio, con la columna central. Nuestro trabajo es vivir en la columna central. Todo está bien, todo está hecho. Y no moverme a la dualidad, no moverme a la service, como diría el texto. Entonces, eso sería en relación a lo que comentaste. ¿Alguien más tiene una pregunta? Hola, pinchas, ¿sí me escuchan? Sí. Entonces tenemos que saber esperar en Hashem, ¿no? No desesperarnos en cualquier detalle que nos salga, sino tenemos que saber esperar en él, porque la explicación del becerro de oro de las 6 horas, pues nos hace pensar que si se hubieran esperado, pues otra cosa hubiera pasado, pero en el caso de nosotros, tenemos que esperar, saber esperar en Hashem, de tener conciencia de que Él está en todas nuestras cosas, en todo nuestro proceso de vida también, en todo proceso de aprendizaje que estamos llevando en este momento. En lo personal, pues para mí me ha enriquecido mi ser,
me ha enriquecido mi forma de pensar. Yo les agradezco mucho a ustedes como maestros, al maestro Gamaliel también, Amén. buena persona también, muy fincas y todos nuestros maestros que nos van a traer. Y hay que esperar en Hashem, hay que esperar en Hashem lo que tengamos que esperar, porque Él sabe el tiempo para nosotros. Ese es mi comentario, More. Muchas gracias. Muy bien, Baruch Hashem, me da mucho Nos gusto. vemos en Y Hashem. eso va con la pregunta, o sea, Hashem cuenta con nosotros, o sea, lo que les dije hace un principio, cuenta con ustedes, porque si cuenta con ustedes, ese periodo de espera, vamos a decir, se acorta. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el cielo? Esta persona, contamos con él, siempre va a ser acá, siempre ayuda, siempre da unas palabras, siempre está dispuesto, nunca dice que no, nunca está en una conciencia de carencia, siempre está viviendo en abundancia. Contamos con él, hay que darle, hay que quitarle las trabas para que lo haga. Y eso me recuerda también los atributos de la misericordia, ¿no? Lento para la ira, Japain. O sea, la unión con Yuke y Bake. Acuérdense de Joseph. O sea, Amén. si Joseph hubiera estado, no, pues es que yo estoy en el pozo, estoy en la cárcel, ¿dónde está Hashem? No, ya, me voy a olvidar. ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera echado otros 30 años en la limitación hasta que a pura base de dolor se hubiera dado cuenta de que venía la liberación en camino. Amén. Entonces, ustedes también sálganse de ese Egipto, de ese faraón, de esa limitación, de ese becerro, de esa carencia Pesaj. Amén. viene Pesaj precisamente para liberarnos de toda esa esclavitud. Y en ese justo momento, entonces va a llegar Moshe con las tablas, va a llegar la redención, va a llegar el Tikkun Olam. No se desesperen, no tengan confianza de la conciencia del Creador. Entonces, sería todo de mi parte. Si no tienen ninguna otra pregunta, el maestro no está. Sí, Aquí. yo, Espera. sí, en la parte de lo que es lo de la pareja, hablando sobre el conteo de los israelitas, especifica que el medio shekel de los israelitas como método de conteo de las personas, pero que no se requería una moneda entera para que nunca conozcamos el panorama completo. Y nos demos cuenta de que no tenemos el panorama completo. Yo entiendo que no podemos dar por sentado ciertas situaciones, pero ahí está el trabajo de nosotros para poder conocer el panorama completo. Hay que hacer un trabajo espiritual. Ese también es el significado entre medio shekel y uno entero. Si me podrías, por favor, hablar un poquito más de esto. Medio shekel. Ok. Cuando nosotros aprendemos algo, tenemos una información, vamos a decir, estudiamos algo, o nosotros que estamos aquí presentes, tenemos un medio shekel que dar. Y la otra persona que todavía no tiene la información, o que no tiene la fórmula, que no tiene la luz, eh, también es el medio shekel. Porque cuando nosotros le demos la información, él nos va a dar la oportunidad de expandir la luz. Entonces, mi acción, mi hacer, mi compromiso, no solo depende de mí, sino depende del otro. El otro tiene importancia, si no es mayor, por lo menos hay que pensar que tiene la misma importancia que yo. Entonces, yo le entrego, yo le ayudo al proceso, yo me involucro con el grupo, yo me involucro con la familia, yo me involucro con la persona que escogí, pero eso solo es la mitad. La otra persona va a poner la otra mitad, ya sea escuchando, o como puse el ejemplo, ¿no? Ya sea que yo traiga la comida y ellos pongan los vasos y los platos, pero no depende de mí al 100%, depende también del otro. Baruch Hashem. Eso es lo que yo puedo, en mi entender, explicar ahorita. También podríamos verlo como que
Yo puedo hacer mi acción, pero también depende de Hashem. Eh, puedo rezar, puedo pedir, pero también depende que me mueva para que se logre. O sea, porque también viene la idea de que pidiéndole a Dios va a funcionar o va a suceder. Y eso no es tener confianza en el Creador. Porque eso es decir, Dios, dame dinero. Y estirar la mano acostado en la cama mientras scrolleo el TikTok. ¿Va a venir algún extraño con $1 millón para mí? No. Entonces el trabajo es, Hashem, necesito esto, fíjate que necesito esto y esto y esto, se lo presento, lo hago mi socio, ayúdame a conseguirlo, voy a hacer esto y esto para conseguirlo. Entonces, si necesito, yo qué sé, algún dinero, algún material, algún objeto, le digo, Hashem, ocupo esto y voy a hacer esto. Y si es lo correcto, Hashem, mediante mi acción, me va a dar la respuesta o me va a dar lo que necesito. O sea, me va a dar el otro medio shekel cuando yo le dé mi shekel. ¿Sí me explico? O sea, la acción, la redención va a venir cuando yo me mueva a hacerlo. ¿Sí me explico? O sea, no voy a encontrar trabajo si no salgo a buscar trabajo o a leer el periódico, por lo menos las vacantes. Esto es lo que yo más o menos puedo explicar en este momento. No sé si está bien para ti. Sí, sí, pero en pocas palabras se simboliza la igualdad que tenemos todos los seres humanos ante el creador del universo. Y la igualdad y tanto la unidad comunitaria, la unidad en mi familia, la unidad en mi trabajo, la unidad con mis amigas, en nuestra sinagoga, la unidad, tengamos por la unidad de estar unidos, de preocuparse por el otro. Qué hermoso. Baruch Hashem. Muy bien. Linda, ¿tienes una pregunta? Sí, More. Shalom. Eh, Mi duda es la siguiente. Eh, He visto que en diversas comunidades se establece la cantidad para representar el medio shekel. La primera duda es, ¿bajo qué criterios, aún estando en un mismo país, las diversas sinagogas establecen esta cantidad? Y la segunda es, se mencionó ahorita que tenía que ser una moneda de plata. Sin embargo, cuando se dan en estas cantidades, muchas veces nosotros lo otorgamos en un en billete y adentro de un sobre, pero aparte, que es algo que yo siempre he notado, se pasa una pushka, una alcancía para poner ahí un peso. Entonces, quisiera saber cuál es la dinámica de estas dos acciones, de destinar una cantidad en billetes y la otra en las monedas. Mora. Muy bien. La Torah menciona el medio shekel. Ahorita realmente Israel casi no hace medio shekel. Y lo que hacemos, me había dicho, es que se estableció hace muchos años que la persona llegara al templo o el salón donde estuviera las monedas, las tomara y declarara, este es mi medio shekel para que sea contado yo en el pueblo de Israel. Y se deja, debe de sonar el sonido que cayó del media moneda. A un lado está una caja de Sedacá. El objetivo que la Torá estableció es que el medio shekel de plata entre todos los varones pues era bastante dinero. Entonces, ese dinero era para comprar cosas del templo, desde los animales, enseres, en fin, cosas, aceite, todo lo que el templo necesitara se podían comprar de ahí. Entonces, ahora, en la época moderna, ¿qué es lo que necesita el templo de mí? O sea, ¿para qué yo puedo ayudar al templo? Y ahí es donde uno pone la cantidad que uno considera que es lo mejor que tiene de él para el templo.
Entonces la persona pone la cantidad que quiera. Nadie lo está revisando, nadie le está checando cuánto puso, nada de eso. Sino simplemente la persona trae el sobre o trae su billete doblado y lo mete en la caja de seda acá. Y así queda. Al final del rezo, al final del servicio, ya el rabino se encarga o alguien de ellos se encarga de levantar todo el dinero y se guarda todo. Y así es como quedan las cifras al servicio del templo. Y otra pregunta. Entonces, esta es la forma en la que en Israel siempre se hace, entre comillas, el censo de la población en esta fecha. No, una cosa es el medio shekel que está ordenado y otra cosa es el censo. El censo de la población, eso normalmente lo hace la organización del país. El país se encarga de organizar el censo y hacen un censo y como nos van diciendo a veces qué religión eres, ellos van anotando. Y en este caso llega un momento en que dice tantas personas son así, tantos son católicos, cristianos, en fin, y tantos judíos. Y se establece un porcentaje o una cantidad, una cifra. Eso siempre ha sido así. En Estados Unidos también lo hacen así. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, y la forma en la que se determina cuántos Yehudim son en el mundo es por los mismos censos que se encuentran en cada uno de los países. Sí, ahorita por ejemplo estamos en 14 y fracción, 14 millones y fracción. Y el año pasado éramos 13 millones y unos 800,000. Entonces, aumentó un poquito la cifra con relación al año pasado, pero nunca pasamos de 15, es lo curioso. Si ustedes ven los censos de los últimos años, siempre ha sido 13, 14, 13, Es 14. cierto, sí, No es cierto. baja, sube de ahí. Y eso es algo, es bien curioso también porque muchos se van asimilando y pasan a ser parte de las religiones de los países. Y los nuevos gentiles que se convierten al judaísmo suman también una cantidad, siempre y cuando estén asociados a una sinagoga reconocida. El, en algunos casos, este, el Estado de Israel no reconoce. Por ejemplo, sabemos, yo fui cónsul de Fresno, en Fresno, cónsul de México en Fresno, y platiqué con el cónsul de asuntos, no me acuerdo qué, de Israel, del consulado, del consulado de Israel. Y platicábamos sobre estos temas. Entonces él decía, es que hay organizaciones que se dice que son judías, pero no son judías. Entonces, como no podemos ir a verificar, pues no las aceptamos, no las damos crédito a la verdad. Y quedan así como personas que son simpáticas a nosotros, ¿no? Pero hay muchas organizaciones en Latinoamérica que son judías, se han convertido y a veces el converso que se convirtió hizo que se convirtieran más personas. Ahí donde, por ejemplo, en la sinagoga donde está Uriel, él ahí está, casi todos son conversos. Y el muchacho uno de los primeros muchachos que se convirtió, estudió para el rabino y ahora ya es rabino de ahí. Entonces tiene este trabajo de mantener de esta comunidad de judíos, nuevos judíos, como les llaman a veces, ¿no? En fin, es muy difícil porque también ellos tienen sus razones. Dice, bueno, es que tú, por ejemplo, tú vienes de una familia que puede ser judía y dices tú, pues mi bisabuela fue judía y yo soy judío, porque todas las mujeres son judías. Dice, pero no hay crédito porque la asimilación es muy grande. Y llegó un momento donde no se pudieron seguir todos los movimientos de Shabbat, ni de la pureza, ni del Kashrut. Entonces dejaron de ser judíos. Y así es como se dejan muchos millones fuera del conteo. Y solamente se cuentan las ciudades grandes que tienen las sinagogas grandes y el Estado de Israel. Ok.
Muy bien, pues ya son las 9, ya pasaron 2 horas. Muchas gracias por asistir. Espero que la información que se haya expuesto hoy les sirva, les ayude y lo lleven a la práctica y cuiden esa pregunta. Los demás cuentan con ustedes. Entonces, Laila, todo para todos. Muchas gracias por haber estado en esta sesión. Nos vemos en la próxima clase de Raj Hashem. Gracias. Gracias. Gracias, Moreja. Gracias. Pinjas, Shalom. Gracias, toda Rabá. Algo